Muy buenos días, amigos televidentes. Para mí es un placer compartir con todos ustedes la producción del programa Teleopina del día de hoy. Y traigo para todos ustedes una entrevista muy interesante que vamos a realizar a Daris Javier, economista, consultor empresarial y una persona muy versada en temas de economía, quien he invitado para mirar esta situación que estamos pasando todos los dominicanos en este momento con la situación económica nacional. Yo los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes. Para mí es un placer compartir con todos ustedes una entrevista con Daris Javier, economista, consultor empresarial y muy amigo de este programa Teleopina. Siempre lo traemos aquí cuando queremos llevarle a ustedes luces sobre lo que está pasando en el sector económico nacional. ¿Cómo estás, Daris? Muy bien, gracias de nuevo por otra invitación. Así es. De la que ya estamos acostumbrados. Así es. Y que tú nada más me llamas y yo te digo sí, Dani. Nunca me has dicho que no, Daris. Claro. Tú eres como dicen de lo mío. Exacto. Así es. Así es, bueno, pero... ¿Con qué comenzamos, Dani? Bueno, comenzamos con la preocupación de todos estamos preocupados porque sentimos como que la economía no anda muy bien, se están achicando nuestros recursos, los productos nos cuestan mucho. ¿Quién es el culpable de lo que estamos viviendo? Mira, siempre se tiende a buscar un responsable de las cosas, pero la gran verdad es que en estos momentos, en el país, quienes dirigen las cosas públicas obviamente son los responsables y son responsables directos por la misma forma en que comenzaron el gobierno. Hay una máxima que siempre dice: lo que comienza mal, mal termina. Y además una de las cosas que el gobierno perdió de vista desde el primer momento y lo practican y lo siguen practicando es primero de cualquier cosa que hagan ellos comienzan a elogiarse entre ellos mismos, pero además se van al pasado reciente y se concentran más en decir yo lo hago mejor que aquel. Cuando tú vas a emprender la dirección de algo, lo que tú tienes que preocuparte es hacia dónde tú vas a dirigir las intenciones, la propuesta, las ejecuciones que tú tienes en carpeta, que es la que van a hablar sola de si las cosas van bien o no van bien. Y yo pongo siempre el ejemplo de que el elefante cuando pasa no le dice a nadie que él es grande. Con tan solo el pasar, la gente sabe que es grande. Nos damos cuenta. Cuando las ballenas salen a flota del agua, ¿verdad? La ballena no anuncia que ella es grande. Cuando va la ola por su movimiento corporal, la gente dice, ¿qué ballena tan grande? O sea, no tienen que decir nosotros somos grandes, sino los hechos. Entonces, ¿de qué ballena la ballena? Exacto. Entonces, yo pienso que el propio gobierno, incluyendo al presidente de la República, han hecho todo lo posible para llegar a la posición incómoda que hoy se encuentra el país y ellos mismos. Yo estoy convencido que cuando tú diriges el país, una institución, tú tratas de hacerlo bien. Pero resulta que la vía que tú escoges, ¿verdad?, no es la adecuada. Tú puedes ir ahora mismo para Santiago, te puede ir un helicóptero, va a llegar. Te puede ir en un vehículo, va a llegar, pero también va a llegar si te va a pie. Pero entonces, con más tiempo. Es la forma, la vía que tú utilices. Entonces, ellos mismos crearon problemas que después ellos mismos no sabían salir. Yo a veces me quedo mirando que cualquier cifra, ellos la sobredimensionan. Cifras como la pobreza,
el crecimiento de la economía, la inflación, el manejo de las recaudaciones. Entonces comienza con un concepto anacrónico, esto de que esto históricamente, pero la historia está ahí obviamente. Entonces, si fuera así, vamos a compararnos con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón vino con una tecnología al país, pero esa tecnología hoy no sirve para nada en la navegación, ¿verdad? Entonces siempre habrá etapa de superación entre una etapa y otra. Ahora, buscar responsable es un problema porque la historia tú no la puedes cambiar su curso. Cuando tú interrumpes el curso de la historia, entonces las cosas se empeoran mucho más. Y yo pienso que el gobierno, para decirlo así, digamos crudo, el gobierno perdió la brújula. Ellos perdieron el horizonte y no saben por dónde salir, no saben cómo superar aquello de que el que no sabe para dónde va, llegó donde iba. Eso le está ocurriendo en estos momentos. Tuve el sistema de salud, tuve el sistema eléctrico colapsado, los servicios públicos. Dania y amigos televidentes, los gobiernos, ¿tú sabes cuándo es que comienzan a perder popularidad, desacreditarse, perder credibilidad? Cuando los gobiernos agarran y los servicios públicos, que es lo que mayor espera la población, se deterioran. Un deterioro de los servicios públicos conduce inmediatamente a un rechazo de las acciones del gobierno. Esa es una. La otra es cuando los gobiernos manipulan o sobredimensionan las cifras oficiales. Entonces, las cifras oficiales tú tienes que tener cuidado porque la población tiene que sentir que las cifras que le están dando representan la realidad. Por ejemplo, cuando tú hablas el término pobreza, entonces tú vas por el simplismo de la pobreza monetaria, que explica que si una persona recibe determinado monto de dinero, entonces está saliendo de la pobreza. La pobreza no se analiza así. El concepto de pobreza es mucho mayor que tú irte a una simple explicación de la pobreza monetaria. Hay que trabajar con la pobreza estructural. Entonces, yo veo que ellos se reducen, el concepto de pobreza, los criterios de pobreza que tienen, los reducen a lo que es la pobreza monetaria y no tratan, no tocan ni por un segundo la pobreza estructural. Para ponerte un caso, si tú le dices a la gente, hemos reducido la pobreza, ¿qué es lo que te puede responder la gente? Pero todos los días yo estoy mirando los mismos pobres. Si tú dices que la economía creció y la gente no interpreta que su economía particular mejoró, entonces la cifra de crecimiento de la economía no te sirve para nada. Si tú le dices a la gente, y te ufanas de eso, de que la inflación está controlada, que la inflación bajó, la gente lo que te dice, pero yo compro más caro, porque la gente no lo interpreta. La gente siente la economía por donde le duele. ¿Y a dónde que le duele? La cartera. Entonces cuando la gente ve... Y en la nevera, cuando no hay productos suficientes. Exacto. Entonces cuando la gente ve que, por ejemplo, los productos que compran son más escasos, mejor dicho, tienen precios más elevados, y cuando ve que su poder adquisitivo cada vez es peor, entonces hay un repudio inmediatamente a la información que se le está suministrando. En esta cosa hay que ser inteligente al suministrar esa información. El otro caso importante son las promesas. Yo no sé si ponen al presidente a decir una cosa posible de hacer y entonces
se olvida de eso y no la menciona más. Y cuando viene a dar el reloj la vuelta, cuando vienen los 365 días que pasamos factura, entonces por ahí no volvió nadie. Sí. Entonces esas cosas contribuyen al deterioro de la imagen y la credibilidad de cualquier gobierno. Por eso hay que tener cuidado con eso, y entonces cuando tú comienzas a hacer comparaciones, todavía te va peor. Entonces lo lógico, lo inteligente, lo racional es tú tratar de que las informaciones sean lo más reales posible. Y te digo eso por la simple razón de que cuando la gente ve que le están mintiendo y lo repiten y se convencen y tratan de convencer a los demás que esas cosas son así, entonces simple y llanamente, Dania, viene el descrédito, el derrumbe total de la credibilidad. Y eso hay que preservarlo con mucho cuidado. El poder se trabaja día a día. O sea, tú puedes hacer algo hoy, pero mañana hay muchas cosas pendientes. Tú te acuestas hoy con que tú inauguraste una circunvalación o una carretera, pero mañana hay exigencia de más circunvalación, de más carretera, de más calle. Y cuando la gente ve que algo está solucionado, ya se olvida de que eso era una necesidad, entonces busca otra necesidad para que la población sienta y la población pueda palpar, claro, que sus necesidades colectivas están siendo satisfechas en el día a día. Y un tema delicado en ese sentido 3 es la parte de la salud, la parte de la educación y la parte del sistema eléctrico. Esos 3 servicios públicos, cuando la gente ve que se le deteriora y entonces ve por el otro lado que se están haciendo alquileres inmensos de locales, dice, mira aquí, ¿qué es esto? Así es. ¿Me entiendes? ¿Qué es esto? Te propongo una pausa y retornamos en un instante luego de los comerciales. No se vayan. Conversamos en el día de hoy con Daris Javier, economista y consultor empresarial. Él está analizando la situación de la economía nacional y yo quiero también pedir su opinión sobre las informaciones que se han estado circulando en el país en torno a que posiblemente haya necesidad de hacer de nuevo el intento de introducir una reforma fiscal. ¿Cómo tú ves esta situación, Daris? Mira, la reforma fiscal es un tema latente que siempre va a estar en la República Dominicana. ¿Por qué va a estar una reforma latente en la República Dominicana? Pues sencillamente porque cada vez los ingresos públicos resultan muy inferior a lo que es el gasto público, en particular el gasto corriente. Esa es una. Y lo otro es cómo el gobierno entonces prioriza el gasto corriente versus el gasto de capital. O sea, el gasto de capital son las inversiones. Los gobiernos promueven el ahorro nacional para luego entonces tener los recursos suficientes para poder hacer frente a las necesidades de la población. Entonces uno lo que está mirando cada vez más que el ingreso ordinario resulta muy excesivo con relación al gasto, pero también que las inversiones de capital cada vez son menor. En el gobierno uno ve cómo se decanta el director de presupuesto, hablando con una forma, y tú dices, ¿y será que este señor se está creyendo lo que él dice? Porque ellos incluyen en el gasto de capital
algunas cosas que no corresponden a gasto de capital. Entonces, todas esas cosas, Dani y amigo televidente, suelen llamar a la atención. Entonces, además de llamar a la atención, uno ve que se extiende el déficit fiscal, el gobierno justifica que no, que ellos lo disminuyeron con relación a años anteriores, y tú dices, wow, pero ¿cómo es que ellos van a entender la reforma? Bueno, ponen al frente del Ministerio de Hacienda un crítico de esas acciones que hoy la defiende, lo que criticaba. Entonces, tú dices, bueno, ¿y a dónde está el sentido de la coherencia? Bueno, pero dice un refrán, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Exactamente. Entonces, ¿qué es? Es un arma de doble filo. Claro. ¿Verdad? Entonces, digamos, la reforma fiscal en cualquier parte del mundo, desde ese punto de vista, siempre van a ser latentes. Porque tú haces una reforma fiscal hoy, entonces mañana surgen otras necesidades. Y en el caso dominicano, ¿cuántas reformas fiscales no se han hecho? ¿Y cuántas medidas orientadas a fortalecer la finanza pública vuelven otra vez, caen por ese vicio que se produce? Pero uno lo que está mirando, y en el discurso de los funcionarios, uno se da cuenta, uno lo que está mirando, Dania, es que el gobierno lo que necesita ingresos. El gobierno quiere gastar y necesita ingresos. Entonces, es más bien una reforma tributaria, no es una reforma estrictamente fiscal, porque eso va a implicar mejorar la calidad del gasto público. Y para nada, ninguna de las propuestas ni los pronunciamientos del gobierno están orientados a mejorar la calidad del gasto, porque ellos le llaman gasto de capital, por ejemplo, gasto de calidad o calidad del gasto. Por ejemplo, si hacen un acueducto que lo dejan mal hecho, como el acueducto de Jaina, el caso del Este, entonces ellos entienden que ya ahí se resolvió el problema del agua. Eso es un problema grave, son estructurales que los gobiernos lo que le van dando, ¿verdad? Son reorientaciones. Entonces, plantearse una reforma fiscal requiere de mucha sinceridad, requiere de buena argumentación técnica, pero sobre todo que la población sienta que en esa reforma se están mejorando la calidad de los servicios públicos. Pero cuando la población ve que lo que se está deteriorando, entonces tú dices, ¿y cuál es el sentido de la reforma? Porque una reforma, como su nombre lo indica en términos literal, quiere decir para mejorar la cosa que existe, no es para empeorarla. O sea, tú no puedes promover una reforma fiscal para que la población sienta mayor peso, pueda sentir mayor deterioro de su calidad de vida. Entonces yo pienso que si una reforma fiscal no está orientada a mejorar esa parte de la calidad del gasto público, pero sobre todo tú ves que se alude a lo que es la presión tributaria. No, que tenemos una presión tributaria insuficiente, que de 14 puntos y algo, que en algunos años ha llegado hasta un 15, pero que vuelve otra vez y retrocede, que hay que mejorarla. Entonces tú dices, ¿cómo se mejora una presión fiscal? Si tú estabas por la relación matemática que se calcula, implica mejorar las recaudaciones. Entonces las recaudaciones que se piensan mejorar es por el lado de los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, ¿a quién te va a afectar? A ti, a mí, al camarógrafo, al vecino. Claro. A eso es que va a afectar. Entonces, tú me dirías, ¿qué hacer? En ese caso, ha habido momentos en que el gobierno ha virado los ojos, la vista para otro lado, y es la reforma fiscal que pase del sistema
tributario que nosotros tenemos, que es un sistema regresivo, hacia un sistema fiscal, tributario progresivo. Entonces, eso implica que el que mayor riqueza y utilidades genere va a pagar más. Entonces, el gobierno no ha querido darle la cara a eso. Esa es la verdadera reforma fiscal que hay que plantearse. No que se va a migrar de manera rápida hacia un sistema progresivo, pero sí la oportunidad del gobierno migrar hacia un sistema progresivo, por lo menos señales, a lo que tú tienes que acompañar con el desmonte del gasto fiscal. Si el gobierno entiende que debe mejorar los ingresos del Estado, entonces comencemos a tocar las cosas menos sensibles del desmonte del gasto tributario. Entonces, el gasto tributario no se desmonta de manera violenta, pero sí tú tienes que ir aterrizándolo, ¿verdad? Gradual, pero también tú tienes que incluir en eso que se traduzca en beneficio de la población, no como se estaba planteando originalmente y el criterio que mantiene el gobierno, que pura y simplemente recaudar. Entonces ahí es que está el inconveniente, ahí es que subyace el rechazo a toda reforma fiscal. Y yo voy más lejos, le agregaría que una reforma fiscal en las actuales condiciones ya no se puede aplicar como se hicieron las reformas fiscales o tributarias anteriormente, que se aprobaron y se ponían en ejecución. Hoy en día los sectores, los agentes económicos no estarían en capacidad técnica ni emocional de asumir una reforma en los términos que se hicieron aquella. Y tú me dirías, entonces, ¿cómo la visualizamos? Desde mi punto de vista, lo que procede, lo que puede ser más factible, es plantearse una reforma fiscal diferida. ¿Qué significa una reforma fiscal diferida? Que se, por ejemplo, para el cuatrienio, ¿verdad? Los 4 años de un periodo, es aprobar una reforma que gradualmente se vaya aplicando cada año. O sea, que se vaya aplicando los términos de esa reforma, que si tú vas a mejorar el asunto del desmonte del gasto tributario, entonces tú lo hagas gradual, ¿verdad? Y ahí tú puedes incluir otra parte de la base imponible que tú lo puedes aplicar a futuro. O si tú vas a variar, digamos, una tasa impositiva, entonces en vez de tú trazarte 4, traza 1 gradualmente. Si no hay una propuesta de gradualidad, nunca va a haber consenso. Las reformas fiscales son un trago amargo en todas partes del mundo. Son reformas que irritan a los agentes económicos, irritan a la población. Entonces, bajo esos criterios, es la única vía que yo entiendo que podría lograrse hacer una reforma fiscal que mejore la calidad del gasto, pero sobre todo que el gobierno sea capaz, que tenga la capacidad de mejorar las recaudaciones en base a reducir la evasión, la elusión y reducir, por supuesto, ¿verdad?, el gasto tributario. Esos elementos son fundamentales. Tú me dirías, bueno, cambiaron el ministro de Hacienda. Este ministro de Hacienda puede promover una reforma. Lo primero que tenemos que estar claro es que un ministro, ninguno que sea, incluyendo el de Hacienda y Economía, no tiene iniciativa de ley. La iniciativa de ley la tiene el presidente de la República y la tienen los legisladores. Lo que te quiero decir es que cualquier tipo de reforma fiscal que se vaya a hacer,
tiene que tener la voluntad del presidente de la República. El ministro de Hacienda no hace reforma. No tiene iniciativa de ley, cualquiera que sea. Bien, pues vamos a hacer una pausa y retornamos con Daris Javier, economista. No se vayan. Déjame ver, ¿cómo que te quedan? Nos acompaña en el día de hoy el economista y consultor empresarial Daris Javier. Yo quisiera que habláramos un poco del presupuesto. El gobierno ya está en los aprestos de formular el presupuesto del 2026. Quisiera saber la opinión de Daris sobre qué cosas deben tomarse en cuenta en este presupuesto del año próximo. Daniel, le voy a agregar a lo que tú has dicho. Ya el presupuesto está en el Congreso. Sí. No que ya superó la etapa de la formulación. Ya. Ahora viene la aprobación por parte del Congreso. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República establece que cada 1 de octubre ya el presupuesto debe reposar en el Congreso para fines de discusión. Así es. Entonces, esa discusión estaría por 90 días en el Congreso. Si en caso se concluye la legislatura, lo que procede es una prórroga de la legislatura para concluirlo en caso de. Exactamente. Esa es una de las grandes, digamos, innovación que la Constitución del 2010 estableció en la República Dominicana. Recuerda que en el pasado sí. Los presupuestos llegaban al Congreso los 31 de diciembre y todos esos legisladores borrachos aprobaban lo que sea. Pero no, a lo mejor era una estrategia, Daris. Sí, claro. Esta Constitución del 2010, que en su esencia está vigente, aunque en términos de reforma han pasado 2, pero la esencia del texto constitucional dominicano está vigente, la del 2010. Entonces, ese 2010 introduce ese procedimiento, igual que el presupuesto complementario. Lo establece, lo introduce la Constitución del 2010. Entonces, hay una propuesta del presupuesto por encima de 1.600.000 y tantos de millones, casi 700.000 millones, que es lo que se está discutiendo en el Congreso, con el cual el gobierno, y ahí vuelve de nuevo la Constitución a mandar al gobierno, al Congreso, de que el 1 de enero de cada año, entonces entre en vigencia ese nuevo presupuesto aprobado, que ya está formulado, propuesto por el gobierno. Entonces, digamos, en ese presupuesto todavía uno lo que sigue observando los vicios tradicionales. ¿Cuáles son? Vicios presupuestarios, mucho endeudamiento, muchas cosas literalmente bonitas que cuando vamos a la realidad son inviables, el gobierno no lo cumple. Hasta ahora el actual gobierno nunca ha cumplido lo que manda a los presupuestos al Congreso. Es increíble. Cuando tú agarras los presupuestos para este periodo, ninguno de las propuestas que aparecen para justificar la aprobación han logrado concretizarse. Lo que más, incluso lo que te estoy diciendo, queda establecido, evidenciado con los presupuestos complementarios, incluyendo el que se promulgó ahora, reorientar. Es verdad que la Constitución manda a un posible presupuesto, reestructuración, el presupuesto complementario, eso es cierto, pero cuando tú ves, lo mismo gira alrededor de 2 cosas: más ingresos, más endeudamiento y más gasto corriente. Cuando tú dices, wow, pero esto como que se sale de la lógica de lo que es una política presupuestaria, pero allá vamos, que siga la fiesta, ¿verdad? Entonces el presupuesto 2026 es un presupuesto
deficitario, es un presupuesto nutrido con nuevas cargas de endeudamiento, pero sobre todo con carga excesiva de gasto corriente, aunque se mencionan potenciales inversiones, pero hay inversiones que se proponen, Dania, que ya no alcanzan, no le da el tiempo al gobierno actual para ejecutar. Yo por eso pienso que por qué el gobierno no se propone qué puede hacer en los 2 años y algo que le queda que sea alcanzable. No es que uno esté pensando en el cortoplacismo puro y simplemente. El Estado, en su proceso de desarrollo, de promover el desarrollo, debe ser mediano y largo plazo, pero como alguien nos dejó de herencia, nos dijo, en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, ahí tendríamos que el gobierno tendría que plantearse cosas alcanzables en el periodo que le quede. ¿Cuáles cosas serían necesarias en este periodo? Incluso programarla, hacer una ruta crítica. Por ejemplo, si tú vas a hacer una circunvalación, ¿verdad? Entonces trazarte, o carretera, porque son parte de la inversión pública, trazarte el tiempo que se puede tomar dentro del rango de los años o del periodo que le queda al gobierno. Puede ahí meter, por ejemplo, el caso de la línea C del metro que va a los Alcarrizos. Lo podemos terminar en ese periodo. Entonces no te traces otra línea del metro, termina esa. Que tú quieres un transvía, como el caso de Santiago, ¿verdad? O monorriel. Entonces termina el de Santiago y no anuncie el de las Américas hasta el Palacio de los Deportes, porque se ve muy feo, porque ya eso no te da el tiempo. No da el tiempo, sí. ¿Verdad? O preséntate los planos, pero tú dices, esto es alcanzable en estos tiempos, entonces uno no ve los plazos. Mire, esa circunvalación de Baní pasó mucho trabajo, y si los banilejos no se paran en 2 pies, como dice. En 2 patas, como dice el pueblo. Era por tramo. Entonces tú no puedes acostumbrar a la población a inaugurar tramos, porque entonces cuando tú vienes a concluirla, ya el impacto social y psicológico que la población puede tener sobre eso se pierde, con el agravante de que esas inauguraciones por tramo salen más costosos que el presupuesto original de la obra. Eso es lo que ocurre. Bien, pues vamos a hacer una pausa y retornamos con Dari Javier, no se vayan. Dari Javier, economista y consultor empresarial, es nuestro invitado en el día de hoy para mirar lo que es el desempeño de la economía nacional. Yo quisiera ahora preguntarle a Dari sobre el impacto que ha tenido en la economía dominicana la política de aranceles que ha estado aplicando el presidente Trump en Estados Unidos. ¿Nos ha afectado realmente a nosotros? Todo aranceles que se colocan, incrementándose, va a afectar. Si tú partes de aranceles 0 a un 10%, hay una diferencia, te va a afectar. Entonces, yo lo que pienso, que aunque el presidente Trump se ha decantado por distribuir aranceles a los países del mundo en una escala, ¿verdad?, que van desde 5% hasta un 60% y 100 amenazas para otros. Entonces República Dominicana ha caído dentro de ese rango con un 10%. Eso de hecho afecta, que quiere decir que las exportaciones nuestras al mercado norteamericano van a entrar y esa entrada con esos aranceles entonces penalizan las exportaciones, lo que la puede restringir porque
los productos dominicanos van a entrar con mayor precio al mercado norteamericano. Al final del día, quienes se perjudican son los consumidores, nosotros, claro, los usuarios. Yo lo que pienso es que dentro de todas las improvisaciones que prevalecen en nuestro país, está el hecho que no se ha tenido la capacidad de plantearse propuesta creíble. El presidente dijo, vamos a enviar un equipo a negociar. Cuando tú dices, ¿ya dónde está el equipo? Y si el equipo está, ¿quiénes son? ¿Qué tan expertos son en política comercial? Esas cosas uno no las ha visto. Entonces, desde ese punto de vista, uno lo que ve que no se tiene una idea de cómo abordar esa situación. Obviamente que en el caso de Estados Unidos, si sale en el listado, la República Dominicana sale en el listado de los países a distribuir aranceles, al menos se tiene que tener una capacidad de negociar esa orientación de la política arancelaria. Sin embargo, el único argumento que uno ve, Dania, es que nos dicen, no, a la República Dominicana le colocaron menos que a otros países. Sí. Ese no es el problema. Hay otros que le colocaron 100%, 100% de arancel. Mal de mucho, consuelo de poco. Claro. Entonces, o consuelo de tonto. De tontos. Entonces, de ese punto de vista, yo pienso que el gobierno no ha tenido la suficiente capacidad de enfrentar esa situación. No es que va a cuadrársele al gobierno de Estados Unidos, pero tiene que estar con opciones posibles y no incluso participando en conflictos que la República Dominicana no ha sido invitado con otras naciones del hemisferio. Entonces, desde ese punto de vista, la política exterior, en particular la política comercial, digamos, no ha avanzado a los niveles que exigen las circunstancias y el contexto actual. Y eso de una u otra manera afecta la producción nacional, en el entendido de que la producción nacional, que tiene vocación transable, es decir, que se va a exportar, entonces queda afectada y merman los ingresos por esa vía a la República Dominicana. Pero estamos en momentos difíciles donde hay ciertamente situaciones externas que están gravitando de manera contundente en todas las partes del mundo, pero también la realidad es que hay situaciones internas que se han construido y han favorecido la situación que nosotros tenemos como nación. Vamos ya en la parte final del programa a hacer algunas recomendaciones en tu calidad de economista y consultor empresarial a cosas que podemos hacer en República Dominicana para mejorar la situación económica de cada uno de nosotros. Mira, el gobierno lo primero que tiene que hacer es que las cosas que haga, la gente se siente expresado. Si la gente no se siente expresado, por más que anuncie y hagan propuestas, debe sentirse la gente expresado. Lo otro es, el gobierno debe trazarse metas alcanzables en lo que le resta del periodo gubernamental. Segundo, tercero, tener cifras que son creíbles. Mejorar esa parte de la comunicación, de las informaciones oficiales, evitar lo más que puedan la manipulación. Otro elemento importante es cómo el gobierno, en el periodo que le queda, puede reorientar su política de endeudamiento público, la inversión de capital, como te expliqué, ya el tiempo lo tiene encima. Entonces esa inversión de capital, orientarla a lo que es
la finalización de cosas que la gente entienda que son útiles y en consecuencia la mejora inmediata de los servicios públicos. Yeah. Parar el crecimiento del gasto corriente y darle más prioridad al gasto de capital, porque al final del día lo importante de una gestión en una institución o el gobierno en sentido general es qué tanto impacto e incidencia eso va a tener en el futuro posterior a la gestión del gobierno. Por eso es que tú ves que hoy en día la población recuerda X o Y gobierno, por ejemplo, que hizo determinada digamos, vía, que construyó esto, que construyó un metro, que construyó una planta eléctrica, que una construyó circunvalación. una circunvalación. Esa es la irreferente que deja el gobierno, sobre todo, mejorar las cosas que encontró. Y, digamos así, una tarea, una asignatura pendiente que tiene el gobierno es concluir la presa de Montegrande en Barahona, porque el gobierno tiene una deuda social con la provincia en el sentido de que el gobierno hizo un despliegue publicitario de que se había terminado la presa de Montegrande y resulta que no, fue una parte. Entonces la obra está totalmente inconclusa o peor ahora que el inicio, igual que el gobierno tiene que tomar con más seriedad el tema de la extensión de la línea C del metro, porque ya hay un condicionante psicológico de la gente de abordar. Fíjate que no fue casual que el propio presidente lo hayan montado en un vagón del metro en una prueba. O sea, si el presidente se monta, es que tiene confianza. Procurar de revertir ya ese condicionamiento negativo que tiene la gente de que la obra no va a funcionar. Y eso es fatal para cualquier gestión. Además que cada día los medios de comunicación muy bien están pendientes, hasta si se cae un pedacito de arena, está pendiente, hay un seguimiento celoso de la población en ese sentido. Entonces, esas son mis recomendaciones en sentido general, aunque uno está consciente que ellos tienen su agenda. Así es, y no le hacen caso a cualquier opinión que pueda emitir un ciudadano, como en el caso mío. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta participación estelar de Daris Javier, economista y consultor empresarial aquí, analizando temas de la economía nacional. Agradecerle a ustedes que hayan estado con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.